Alin Shamushka Tukui Runakuna. Saludos a todos y bienvenidos al canal. Mi nombre es Hernán Villalta, Hernán Hualpa para ustedes, y este es el canal de la Federación de Repúblicas Andinas, un canal dedicado a revalorizar a la civilización andina y a fomentar la integración de los países andinos, los países herederos de esta milenaria civilización: Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Colombia. En el presente video vamos a hablar acerca de una fantasía histórica, que es qué hubiera pasado en nuestro continente si Cristóbal Colón no llegaba, si los europeos no se ponían en contacto con nosotros, si nuestros mundos no se hubieran encontrado. Para algunos esto es una pérdida de tiempo, y otros lo toman con resentimiento hacia otras naciones. Nada de eso es la intención de este video. Simplemente, de una forma, ver de otro ángulo la historia para conocer la dinámica de nuestros pueblos y lo que pudimos o no pudimos llegar a ser. Es una forma, incluso de literatura, las ucronías, y este canal no es la primera vez que hace esto. Tengo una serie dedicada totalmente a contar una historia alternativa del encuentro entre los señores del Cusco, los incas, con los europeos. No he dejado de lado esa serie, la estoy retomando en breve. Y también hay un video que ya hablé hace tiempo sobre qué hubiera pasado si no llegaban a conquistar a nuestros pueblos. Pero este tema es muy grande y merece un video más, sobre todo por las fechas en las cuales publico este video. Además, es necesario imaginar todo el potencial que pudimos haber tenido. Muy bien, antes de empezar con mi video, por favor, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, ayudan bastante a retomar este espacio en YouTube. Y además los invito a unirse al grupo de la Federación de Repúblicas Andinas en Facebook, o Federación de Estados Andinos, como lo estoy llamando. El enlace lo dejo en la descripción del video. Sin más, empecemos. Muy bien. Hay millones de formas de tomar este tema. Las posibilidades son inmensas. Pero vamos a centrarnos solamente en dos, a menos las que yo he pensado más en el transcurso de mi vida. Porque muchas veces, y creo que muchos de ustedes han pensado esto: ¿qué hubiera pasado si Cristóbal Colón no hubiera llegado a nuestro continente? Así es que todos tenemos nuestras hipótesis, nuestras ideas. Pero yo voy a centrarme en dos. Una, en la cual nunca hubieran llegado los europeos hasta el día de hoy, 5 siglos después. Y otra en la cual el encuentro fuera posterior. Inevitable, pero posterior, un par de siglos después. En ambos casos, la dinámica va a ser muy interesante, pero va a ser lo que yo he pensado, y espero que mucha gente lo tome con respeto, y pueden dejar sus propias ideas en los comentarios para iniciar un debate alturado. Otra cosa que hay que dejar en claro son las reglas de un cambio temporal de esta magnitud. Si tan solo quitáramos la Segunda Guerra Mundial de la historia, por ejemplo, es probable que ninguno de nosotros hubiera nacido. Y eso que la Segunda Guerra Mundial sucedió más que todo en Europa y Asia. Aún así, esto pudo haber afectado de una forma enorme la historia del mundo, que posiblemente nuestros abuelos o nuestros padres no se hubieran llegado a conocer. Así es que es una regla básica de cualquier cambio en el tiempo.
Si cambias algo antes de tu nacimiento, es probable que tú no existas. Así es que cualquier persona que quiera zanjar esta historia diciendo nosotros no existiríamos, así es que deja de fantasear en tonterías, esa persona está muy errada, porque este es un concepto básico de esta historia. Cambiando algo tan grande en la historia como el encuentro de los europeos con las naciones de nuestro continente, es de hecho que ninguno de nosotros existiría. Prácticamente un 100% de certeza. Pero eso no quiere decir que nuestros ancestros no hayan seguido manteniéndose y hubiera otra gente viviendo en nuestros territorios, hubieran otras naciones. Es por ellas que es nuestra curiosidad saber si esas naciones estarían mejor o peor. Una idea que a veces se maneja de que estaríamos mejor. ¿Eso tiene algún sentido? Pero no es la idea saber si estamos mejor o peor, sino qué hubiera pasado. Muy bien, ahora vamos a desarrollar estas dos ideas. Si los europeos jamás hubieran llegado a nuestro continente. Esto es muy difícil de concebir, pero vamos a hacer un ejercicio mental al respecto. El viaje que Colón realizó a nuestro continente fue muy peligroso, y muchas cosas pudieron haber salido mal. Es más, yo soy de la idea de que posiblemente él, o contemporáneos a él, lo han intentado, pero al fracasar no pasaron a la historia. Es el caso de muchas expediciones. La más famosa, que sucedió muchos siglos atrás, fue de los vikingos, que sí llegaron a nuestro continente, pero al ser una expedición que terminó en un fracaso de asentarse, no pasó a la historia hasta que ha sido redescubierto a través de muchos trabajos. Muchas otras expediciones han fracasado y no han quedado en la historia. La de Cristóbal Colón fue la que quedó en la historia porque la que estableció una visión de ir y colonizar nuestro mundo, nuestro continente. Pero eso fue un viaje muy peligroso y pudo Colón fracasar. De igual manera, varios exploradores que lo hubieran seguido hubieran podido fracasar. Eso no es muy descabellado. Y toda expedición cuesta dinero. En esta hipótesis, vamos a imaginar que el dinero se acabó para las naciones europeas y que se contentaron con la ruta que habían encontrado los portugueses a través de África. Partamos de ahí. Europa entraba en una decadencia porque mucho de lo que Europa ganó después fue por las riquezas de nuestro continente, y digamos que Europa vuelve a entrar en una etapa oscura, presionados por el Imperio Otomano, que era una potencia tecnológica en ese tiempo, era algo muy grande, y quizás sin todos los recursos llegados de nuestro continente, los europeos se hubieran estancado. Y de esa forma podríamos de una forma concebir que no hubieran llegado nunca a nuestro continente. Entonces, ¿qué hubiera pasado con los pueblos de aquí? La dinámica de las dos civilizaciones más grandes eran de la civilización andina y la civilización de Mesoamérica. Para el siglo XV y XVI, Mesoamérica había entrado en un proceso de integración y de unificación a través de la expansión de los mexicas, la Triple Alianza, que había generado un territorio unificado o semi-unificado que es conocido ahora como el Imperio Azteca. Y al sur, nuestra civilización, la civilización andina, estaba pasando por un proceso semejante, aunque mucho más estructurado, que jamás había realizado anteriormente con tal expansión. Aunque hubieron intentos previos, Tiahuanaco, los Waris, los Chimús, y procesos religiosos como los Chavín, que integraron grandes zonas, pero nada comparado con la integración que estaban haciendo los señores del Cusco, llamados hoy incas. Esas dos naciones son las que despiertan pasión acerca de qué hubieran hecho si no hubieran sido interrumpidas. Aquí hay una polémica que tiene
en debate a muchos historiadores. Muchos consideran, hablando primero de la civilización andina, que estaba unificada por los incas, de que muchos autores piensan esto, que estaban entrando en decadencia. Había una guerra civil, no había dónde expandirse, las alianzas con los señores estaban generando muchos conflictos, y muchos autores piensan que se iban a desintegrar tarde o temprano. Es una de las hipótesis que hablan muchos autores. Otros piensan que pudo haber sobrevivido. Personalmente yo pienso que si no hubiera llegado la invasión europea y con la victoria de Atahualpa sobre Huáscar, para quienes no conozcan la historia de los Andes, la historia del Imperio Incaico, hubo una guerra civil entre estos dos hijos de Huayna Cápac, el último Zápac Inca, gobernante de Tahuantinsuyo, y esto generó una guerra brutal, una guerra prácticamente continental. La única forma de imaginarla ahorita es quizás pensar de que Ecuador-Colombia entren en una guerra contra Bolivia, Chile y Perú. Así de grande hubiera sido o fue la dimensión de esa guerra. Una cosa así nunca antes vista. Y eso pues golpeó mucho al Tahuantinsuyo. Muchos asumen que nunca se pudo haber recuperado de eso. Pero algo importante, si el Tahuantinsuyo nunca se hubiera recuperado de ese periodo bien complicado, nada implica de que un siglo o 2 siglos después otra nación tomará la batuta de unificar todos los Andes. Estos procesos son cíclicos y han pasado con anterioridad. Ya les comenté de Tiahuanaco, de Huari, de Chavín, a través de la religión, de los chimús. Si los incas, los señores de Cusco, fracasaban, otro pueblo, unos siglos después, emulando la grandeza de los incas, como en muchas teorías dicen que los incas emulaban las leyendas de los huaris, y los incas, en base a ese ejemplo, quisieron seguir todo lo que ellos lograron, y así se formó el Tahuantinsuyo. Otra nación pudo haber hecho lo mismo. Es así que igual forma los Andes iban a terminar unificados formando un estado-nación en algún momento de la historia. La semilla ya estaba sembrada. En Mesoamérica pudo haber pasado algo semejante. O bien los mexicas, los aztecas, hubieran mantenido su control por varios siglos más hasta el presente, 500 años después, o no, quizás se desarmaban y quizás resurgían los mayas o otro pueblo y gestaba la unificación de la zona de Mesoamérica. Y aquí viene algo interesante. Cuando estas dos naciones, estos dos estados hubieran expandido y hubieran crecido en territorio, hubiera habido un contacto oficial. No quiere decir que no hayan habido contactos antes. Mucha gente piensa que no se contactaron. Estas naciones sí tenían contacto, pero a través de personas, comerciantes, esporádicos, no un contacto estatal. Cuando una nación envía embajadas a la otra y se presenta, eso no sucedió. Pero en el momento que esto hubiera sucedido, el encuentro azteca, inca, hay algo que iba a suceder sí o sí. Hay mucha gente que piensa la guerra. No, las distancias eran muy grandes. Yo no creo que hubiera habido una guerra. Y si hubiera habido, hubiera terminado rápidamente, porque los recursos para ir de un lado a otro, hay que recordar que existe una división natural en Panamá que es difícil de cruzar, incluso la carretera panamericana no pasa por ahí. Hubiera sido imposible una guerra, a no ser que hubieran desarrollado la navegación a gran escala. Y eso hubiera sido lo más interesante del encuentro azteca-inca, Mesoamérica y los Andes. Al conocer que hay un pueblo distante, con mucha cultura y muchas cosas que intercambiar,
y que lo conozcan los gobernantes, iba a desarrollarse el comercio a un nivel increíble, y eso iba a impulsar el desarrollo tecnológico, sobre todo de descubrimientos y de viajes. Ese quizás hubiera sido el punto de inflexión para el desarrollo autónomo de nuestro continente. ¿Qué hubiera pasado 5 siglos después, en la actualidad? Sin la presencia de los europeos. Los europeos por su lado, enfrentando y resistiendo la expansión islámica de los árabes, del Islam. 5 siglos, yo no sé si hubieran aguantado, quizás hubieran resistido, hubiera habido más reconquistas. No se sabe cuál es la situación de Europa sin haber encontrado América. Quizás hubieran lanzado la conquista de África, pero tenían el Imperio Otomano ahí, para el norte estaba congelado y nunca más hubieran atrevido a cruzar el océano. Quizás descubrían Brasil con el paso del tiempo, pero en nuestra realidad eso no sucede. Es una licencia que nos estamos dando. Europa nunca se hubiera desarrollado como tal, y Asia, los chinos y Japón hubieran seguido aislados. Tenían esa política en ese tiempo. ¿Qué hubiera sucedido llegando a nuestro siglo? Nuestras naciones americanas, como lo he dicho, hubieran entrado en un gran desarrollo, hubieran empezado el comercio entre el norte y el sur, se hubieran expandido más, la navegación hubiera avanzado de una forma como no conocemos, el intercambio cultural, hubieran quizás descubierto el hierro o la forma de manejarlo, las comunicaciones, hubiera habido un Capac Ñan, un camino inca de aquí hasta allá, con zonas de comercio marítimo. Pero algo que sí me parece muy probable es que el mundo no tendría toda la tecnología que tenemos ahora. 5 siglos después no hubiera internet, no hubiera habido la era industrial. Yo pienso que eso no hubiera existido. ¿Y en qué me baso? Quizás mucha gente se ofenda por esto. Piensa que estaríamos atrasados. La Segunda Guerra Mundial trajo muchos adelantos tecnológicos y fue un evento nefasto para la historia, desde el punto de vista de vidas perdidas. 50 millones de muertos. Se usaron 2 bombas atómicas. Ciudades arrasadas, bombardeadas, en Europa destruida. Nadie va a agradecer en su vida la Segunda Guerra Mundial, ni va a agradecer a los nazis por haber hecho la Segunda Guerra Mundial. Pero sin la Segunda Guerra Mundial no hubiera habido todo lo que tenemos. Basta un poco de investigación para darse cuenta de eso, y cualquiera me puede dar la razón. Los viajes espaciales, la internet, muchos de los materiales que existen ahora, la industrialización al nivel que existe ahora, el desarrollo de la electrónica, etcétera, etcétera, de la física, todo eso tiene como impulso la Segunda Guerra Mundial. Pero nadie la va a agradecer. Quiero dejar en claro, porque hay mucha gente que quiere que agradezcamos que los europeos llegaran acá. Porque según ellos, sin la presencia de los europeos no hubiéramos desarrollado. Es una forma de pensar muy mezquina. Simplemente es un hecho histórico que hay que aceptarlo. Ellos llegaron y punto. No podemos cambiar el pasado, como dije al inicio del video. Simplemente hay que aceptar o ver qué hacemos al futuro. El pasado ya no lo podemos cambiar. No hay que quedarnos lamentando por lo que sucedió. Simplemente hay que ver al futuro qué hacemos. Pero es indiscutible que si los europeos no se hubieran contactado con América, no hubiera habido el mundo actual que tenemos. A menos como lo conocemos. No hubiera existido. Para que exista un mundo moderno o relativamente parecido a lo que hay ahora, con la tecnología, con aviones, con computadoras, con internet, es necesario que nuestros dos mundos se encuentren. No hay otra forma de que separado podamos haber logrado eso. Y aquí va la segunda parte del video. Bueno, si te está gustando el canal,
el video en sí, por favor no te olvides, apóyame con un me gusta que ayuda a que este canal vuelva a crecer. Voy a abandonar un tiempo, así que necesito tu apoyo. ¿Qué tal si hubiera habido un contacto pero posterior? 2 o 3 o 4 siglos después. Digamos 2 o 3 siglos después. Imaginemos que el Tahuantinsuyo haya consolidado su unión y existe un país fuerte en los Andes. Mesoamérica también haya consolidado su unión y ya no haya tantas disputas entre los pueblos que están conectados o que hayan sido sometidos, tanto para el lado de los Andes como para el lado de Mesoamérica. Las alianzas se hayan hecho muy fuertes y todas las generaciones que han nacido en los últimos 2 siglos ya se consideran o bien parte del Tahuantinsuyo o bien parte de la Triple Alianza, que hayan encontrado la forma de consolidar sus países. Y el otro punto, que haya habido contacto entre esas dos naciones y han acelerado su desarrollo. Para ese momento, el no haber tenido contacto con nuestro continente, los europeos se han estancado en el siglo XIV-XV. Su desarrollo no ha pasado de ahí. Están prácticamente igual, resistiendo la expansión del Islam, y que el Islam haya avanzado hasta prácticamente Alemania, o incluso que Alemania se haya vuelto al Islam por el avance, y que el contacto se diera en ese momento. Y hay dos alternativas para el contacto: o bien por Asia o bien con los mismos europeos, quizás España, Portugal, que en sus intentos, cada vez que viajaban por África, los vientos los llevaban cerca a Brasil, y que tal si hubieran descubierto Brasil, hubieran pensado que es una isla, no le hubieran dado mucha atención, y en un momento se dieran cuenta o entraran en contacto con el Tahuantinsuyo o con Mesoamérica y se dieran cuenta de que existen grandes reinos en este lugar. Pero para ese momento su situación haya estado tan precaria que hubieran optado primero por el comercio. Ojo, una palabra que mucha gente se olvida: comercio. Comercio. Imagínense de que a partir del siglo XVII hubiera existido un comercio o con Asia o con naciones muy disminuidas europeas. Portugueses, los mismos españoles, ingleses, hubieran llegado a las costas, hubieran quizás empezado a colonizar lugares donde no había grandes civilizaciones, grandes entidades estatales, como en Norteamérica, quizás el Amazonas. Pero ya, en este mundo utópico, nuestros estados ficticios del Tahuantinsuyo, quizás un Tahuantinsuyo 2, un Imperio Azteca 2, quién sabe, hayan también aumentado su área territorial, hayan consolidado sus estructuras y sean naciones prósperas y con comercio mutuo. Las naciones europeas no hubieran tenido forma, disminuidas como estaban, de intentar una conquista, una invasión. Lo primero y lo más razonable es que empezaran a comerciar, o bien los chinos o bien los asiáticos. Imagínense, y esto es lo que me gusta a mí, cómo nuestras naciones hubieran recibido el comercio de cosas que jamás hubieran visto llegadas de Europa. ¿Qué tan rápido lo hubieran asimilado? ¿Qué tan rápido hubieran recibido libros, recibido, sobre todo la nobleza, que es la parte más intelectual de todas las civilizaciones? Se hubieran interesado en las leyendas, se hubieran interesado en aprender la alquimia. Y nuestros conocimientos milenarios depositados en quipos y en la tradición oral, no se hubieran perdido. Hablamos en un mundo utópico donde Mesoamérica y los Andes se hubieran conectado. Todo estaría dibujado en códices mayas, o el tipo de escritura o registro en quipu se hubiera hecho mucho más fuerte y extendido. Hubiera bastante documentación que no se hubiera perdido. Y esa documentación y esa sabiduría hubiera llegado también a Europa y Asia. Y se hubiera preservado hasta el presente. Cosas como las trepanaciones craneanas,
muchas formas de curar enfermedades a través de plantas. Eso hubiera llegado al presente, no se hubiera perdido. Tipos de corte de piedra, de aleaciones, cómo nosotros hubiéramos aprendido el hierro, el acero. Estamos hablando de una época de comercio. Cómo hubiera afectado a nuestra navegación en este mundo ficticio. Ya tenemos una navegación mucho más adelantada por el contacto con Mesoamérica y los Andes. Y al entrar en contacto con la navegación del resto del mundo, hubiera acelerado mucho más esa dinámica. Solo en esta hipótesis me atrevería a decir de que podría surgir una era industrial nueva, con los avances tecnológicos, con el desarrollo, con la tecnología, con la información, con la cultura, con la ciencia, que no se hubiera perdido. Estamos hablando de mucha tradición y conocimiento tanto de mayas, aztecas e incas que se perdió durante la invasión conquista. Se quemaron libros mayas, se quemaron quipus. De ahí algunos vienen a decir, pero nosotros le registramos por primera vez en texto su idioma. Tonterías. Lo principal, nuestros registros históricos se perdieron. Y la sabiduría que a veces lo tenían gente, que lo transmitían oralmente de maestro a aprendiz. Todo eso se perdió. Cómo construir monumentos como Sacsayhuamán, se perdió. Pero en este mundo no se hubiera perdido. Estaría aquí. Se hubiera unido a nuevos conocimientos. ¿Cómo hubiéramos asimilado las enseñanzas de los griegos? Quizás hubiéramos podido comparar nuestra forma de pensar con la de ellos. Los europeos en esta realidad también hubieran intentado dominarnos. En algún momento. Quizás hubieran dominado parte del continente, pero no todo. Porque en este mundo ficticio, si hubiéramos conseguido consolidar y no hubiera habido tanta guerra interna que ayudó a que los europeos tomaran el control de nuestras naciones. Mucha gente también habla de que sin la presencia de los europeos seguiríamos con sacrificios humanos. Les recuerdo que hay pueblos que dejaron estas prácticas sin ser conquistados, como los vikingos. Los vikingos se cristianizaron de una forma u otra y dejaron estas actividades. No fue fácil, hubo enfrentamiento, guerra entre ellos. Pero al final estas cosas fueron desapareciendo. Los mismos japoneses hasta hace un siglo practicaban el harakiri por honor, se mataban. La violencia ha sido una constante en todo el mundo. Pero con el tiempo hubiéramos dejado también eso. ¿Por qué pensar que los vikingos dejaron todas estas actividades y nuestros pueblos originarios no hubieran podido dejarlas? Ese es un pensamiento discriminatorio. Pensar que en nuestras naciones, sin la presencia de ellos, hubiéramos mantenido estas costumbres. Les recordemos que en Europa también había esas costumbres. Los romanos, los vikingos mismos y otras naciones hacían sacrificios humanos, pero lo dejaron. Nosotros también estábamos en ese camino. Que en el contacto posterior y comercio, nuestros pueblos se hubieran desarrollado y hubieran entrado en la dinámica de todas las naciones del mundo y hubieran podido aprender por un tiempo. Igual van a llegar guerras, intentos de conquista y tenemos que resistir. Pero el hecho, y que a mí me llama mucho la atención y es una pena no poder verlo, es cómo nuestras naciones pudieron haber afrontado el contacto con el mundo de forma autónoma sin perder su independencia, como lo hizo China y como lo hizo Japón. Ellos entraron en contacto con el resto del mundo, con Europa, con los portugueses, con los españoles, con los finlandeses, y no perdieron su identidad, no perdieron su independencia, y asimilaron.
quizás seríamos como ellos. Hay un canal de YouTube, si no voy a dejar un enlace en la descripción. Propone que si no hubiera llegado la conquista, o si no nos hubieran derrotado, seríamos como China o Japón, un país industrializado, muy avanzado, pero que mantuviera su religión, su idioma, sus costumbres, su vestimenta, a pesar que haya occidentalizado mucho de sus costumbres, pero notoriamente seguiríamos teniendo nombres quechuas o nombres aymaras. No nos llamaríamos Pedro, Juan. Es más, aquí se ponen nombres en inglés, nombres que ven en la televisión. Hay una falta de identidad total, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Bueno, acá podría quedarme a hablar horas de horas, pero no es la idea del video. La idea es compartir y quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué creen que hubiera pasado. Yo he dicho dos cosas que me hubieran parecido. Incluso no hablé de nuestras ciudades, que nuestras ciudades serían con un trazado andino o un trazado maya o azteca. No las ciudades que después dejaron los españoles, los dameros, no, nada de esas cosas. Sería una realidad totalmente distinta. Pero estaríamos modernos. Pero para que haya modernidad en el tiempo actual tiene que haber un contacto de todas formas. El avance tecnológico surge del contacto y del comercio. Y también de las guerras. Y de las tragedias, como fue el encuentro entre nuestros dos mundos, de la manera como se dio. Porque fue una tragedia. La cantidad de muertos por enfermedades o bien por las guerras mismas fue impresionante. Algo que algunas personas intentan negar. Y es algo que me molesta de una manera que no saben cómo. Pero es bueno recordarlo. Fue una tragedia. A pesar de todo el avance tecnológico y todo el avance cultural que vino después y que ha llevado hasta el mundo moderno que tenemos. A pesar de todo eso, fue una tragedia. Como también es una tragedia la Segunda Guerra Mundial a pesar de todo el avance tecnológico. Incluso la pandemia que hubo hasta hace poco también ha traído avances en comunicación y en otro tipo de cosas. Nadie va a agradecer que eso llegó. Habría que estar loco para agradecer eso. Y hay personas que quieren que agradezcamos algo como esto. Lamentable esa forma de pensar, a menos yo lo pienso, sí. Bueno, para no hacer este video enorme, de repente a la gente le va a dar sueño, yo quiero cortar acá y espero que den en sus comentarios más ideas y nos pongamos a pensar qué hubiera pasado. De forma alturada, por favor. Nada de resentimientos, nada de odio contra otros países, nada de discriminar a otros pueblos. No importa si tienen ojos azules o piel trigueña o cobriza, no importa. Nada de discriminación. Acabemos con el odio. Muy bien, nos vemos y espero relanzar el canal dentro de poco. Muchas gracias y hasta luego.